Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con México, donde el Senado, controlado por el oficialismo, ha aprobado una reforma constitucional con la que eliminan 7 organismos autónomos. De este modo, el gobierno de Claudia Sheinbaum aumenta aún más y concentra aún más el poder. Para analizar este tema nos acompaña desde Ciudad de México Asael Polo, economista y analista político. Asael, gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio, un saludo a toda su audiencia y qué bueno volver a hablar con ustedes. Bueno, Asael, ¿cuáles son los organismos que está eliminando el oficialismo en México? Además de los 7 que se comentaban, yo quiero hacer hincapié en 3. Uno que tiene que ver con telecomunicaciones, el otro con competencia económica y uno con transparencia de la información. De estos 3, sin lugar a dudas, y lo quiero resaltar porque estos son los que nos involucran directamente con el comercio exterior, en específico con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con América del Norte, Canadá y Estados Unidos, el TEMEC. Entonces, de estos 3, ha generado una gran polémica a partir de que son violatorios de los acuerdos que se tiene con nuestros socios comerciales y sobre todo porque no tienen una razón o una justificación muy específica o que vaya, que genere una atadura directamente para que se puedan eliminar estos órganos. No obstante, lo que sí se está generando es una concentración de poder, sin, como lo decía, sin una justificación, pero sí con un hambre de poder acaparar estos organismos o estos institutos en función de, como se dice en los corredores políticos, poder hacer una tapadera directa de las malversaciones o incluso de casos de corrupción que se hablan dentro de este gobierno. Ahora, entre estos organismos, como señalas, hay algunos que resaltan más, y entre estos está el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Qué implica concretamente la eliminación de este organismo? Implica directamente algo esencial. Bueno, uno primeramente es que ha sido un organismo que desde su fundación ha estado directamente, si bien no en polémica, sí es de las instituciones que han revelado información donde algunos gobernadores o exgobernadores, inclusive expresidentes, han utilizado de mala manera los recursos públicos. Entonces, sí ha sido, además de que los ciudadanos hemos tenido derecho a esta información y hemos tenido acceso de manera más rápida que si fuera concentrado directamente por el gobierno, a los periodistas, es de donde también han sacado mucha tela para poder revelar estas malversaciones por parte de los actores políticos, inclusive pues, por ahí en el sexenio, hace 2 sexenios, con el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues hubo un escándalo gigantesco porque el mismo instituto reveló por ahí una casa que no se tenía contemplado dentro del patrimonio o de la declaración que hacía el presidente junto con su esposa allá en Estados Unidos, la famosa Casa Blanca. Entonces, por eso parte es en donde los ciudadanos perdemos tal vez este acceso a la transparencia de manera más eficaz y ahora forma parte directamente de los organismos controlados directamente por el gobierno que son las secretarías. Ahorita va a pasar a la función pública y por otro lado, como lo comentaba hace un momento, pues es violatorio del TEMEC porque el TEMEC claramente en su estructura dice que deben de haber organismos que hagan contrapeso sobre todo en materia de transparencia al gobierno y de esta manera puedan ser vigilados y haya eh, una mejor poda para realizar inversiones aquí en México, tanto en México como en Estados Unidos y viceversa. Y en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿qué tanto afectará la desaparición de este organismo en México? Yo personalmente voy a decir que yo no siempre he estado muy de acuerdo que hayan este tipo de organismos que regulen el mercado, porque en primera instancia, pues bueno, si hay una empresa que tiene un monopolio natural, en teoría económica se dice que cuando tienes un monopolio natural vas a dominar parte del mercado hasta que llegue una parte donde los otros inversores te copien, digamos, el producto o servicio y se empiecen a nivelar los precios. Pero por otra parte, si se ponen de acuerdo los empresarios, pues los tachan de confabulación, o si vendes por debajo del precio, te tachan como de una práctica desleal, que son precios de dumping. No obstante, aquí en México, pues sí carecemos, como se dice llamar, de oligopolios, es decir, la concentración de pocas empresas en el mercado.
La COFESE fue de manera muy puntual en realizar acciones para que este tipo de prácticas no se suscitaran. No obstante, no tuvo la mejor de las prácticas o el mejor de los resultados. Sin embargo, sí es un organismo que sí o sí tenía correctivos y tendría que seguir, pero bueno, ya lo vimos. Nuevamente en ese afán de concentración del poder del Ejecutivo Federal, pues lo han desaparecido completamente y otra vez, perdón que sea reiterativo, pero es violatorio nuevamente del TEMEC. Entonces vamos a tener severas implicaciones jurídicas con nuestros socios comerciales. Ahora bien, Asael, ¿cuál es la excusa del gobierno de Claudia Sheinbaum para promover pues, la eliminación, y bueno, ya lo logró, de estos organismos autónomos? ¿Cuál es la justificación? La primera y como la que siempre han venido diciendo es que hay actos de corrupción. No obstante, tampoco se han abierto carpetas de investigación sobre estos funcionarios de estos organismos, estas instituciones de contrapeso al Ejecutivo Federal. Y así lo han venido haciendo para destrozar o para someter a todas estas instituciones, proyectos y gobiernos. Y por otra parte, se ha hablado mucho de la relación que tenía, por ejemplo, en este caso, el INAI con la ex candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. Se dice que ella obtuvo contratos directos con este organismo autónomo y esa fue la gran justificación para que lo hicieran a un lado. Y por otra parte, pues ellos creen directamente que los organismos autónomos no tienen un trabajo eficiente y que es mejor concentrarlos en el Ejecutivo Federal para que de esta manera, pues el gobierno, en función de su cantaleta de que son más honestos, hagan mejor el trabajo que si fueran organismos autónomos que así ellos los señalan, han sido creados por la oligarquía y por gobiernos neoliberales que no corresponden, no hacen función al mandato popular de lo que tantos ellos le gulían. Ahora, Morena tiene el Ejecutivo, controlan las dos cámaras en el Congreso, además han logrado una modificación constitucional para la elección pues, popular de los operadores judiciales, ¿no? Los jueces, los magistrados y los ministros judiciales. Y ahora, además, están eliminando organismos autónomos que sirven pues, como contrapeso al poder y también para fiscalizar al poder. Teniendo presente todo esto, ¿cuál es el estado de la democracia en México? ¿Cuál va a ser su destino si se continúa profundizando la llamada Cuarta Transformación? Hay que tener algo muy en cuenta. Digo, de los más de 120 millones de mexicanos, 36 millones de mexicanos fueron los que votaron por Morena. Es decir, es una gran diferencia de las personas que no fueron a votar por ellos. Desafortunadamente fue un abstencionismo gigantesco lo que pasó aquí en el país por la falta de confianza que se le tiene también a los partidos de oposición. No obstante, en ese sentido, si bien hay una reacción muy activa de la sociedad civil y de algunas asociaciones, inclusive algunas empresas y periodistas, lo que aquí vemos es que a pesar de que si hay un descontento por parte de la sociedad, Morena está captando completamente todos los poderes y esto sí va a ser una traba y una piedra en el camino para que en algún momento se pueda generar una verdadera democracia o vamos, más allá, de manera más específica, una futura transición política. ¿Y por qué? Porque están controlando completamente y sometiendo a los actores políticos y de oposición para que puedan llegar a sus fines políticos. Recordemos que, como lo habíamos hablado en esta reforma al Poder Judicial, ya sometieron por ahí a un senador porque tenía evidentemente cola que le pisen, ya también sometieron por ahí a un ministro para que votara en contra del proyecto de eliminación parcial de la reforma judicial y lo están haciendo así con otro tipo de legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Entonces sí está minado en este momento en cómo ellos están actuando, cómo someten a las personas y en cierto punto, a pesar de que sí pueda haber alguna transición política, será muy difícil. Democráticamente estamos limitados, no es una democracia liberal como debería ser o es lo ideal para cualquier país o para cualquier país de república en el mundo. Efectivamente, están tratando de sustituir la democracia liberal o representativa por mecanismos que se acercan más a la democracia directa. Bueno, para ir terminando, Asael, todas estas reformas, estas medidas, ¿cómo afectan económicamente a México? Por ejemplo, hablabas del Temex. Por una parte, el Temec, aquí lo que ya estamos viendo es que
hay ya dichos del presidente, bueno, del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inclusive Justin Trudeau, y de ministros de economía o los encargados de estos aparatos de comercio exterior de Canadá en decir de que ya desaparezcan a México del TMEC y que ellos tengan su propio comercio bilateral. Es algo que nos va a afectar muchísimo porque el 40% de nuestro interno bruto está representado por las exportaciones que tenemos con Estados Unidos por una parte y por el otro, pues más del 80% son directamente nuestras exportaciones hacia allá. O sea, exportamos el 80% de los bienes y servicios y eso representa el 40% del Producto Interno Bruto. Se hablaba mucho, los analistas han dicho que si nosotros salimos del TMEC y perdemos ese 40%, en México entra directamente en recesión. No entra directamente en recesión, nos sangran completamente y entraríamos en una depresión tan profunda que estaríamos hablando de la peor crisis, no nada más de los tiempos contemporáneos de México, sino de la historia. Sería un desempleo brutal, una migración escandalosa a Estados Unidos. Entonces, por esa parte también se habla que a Donald Trump no le conviene mucho que entremos nosotros en una situación tan recesiva para la economía mexicana. Y por otra parte, pues es un debilitamiento completamente de las instituciones y la confianza que le tienen los inversionistas a México. Hay un dato muy alarmante que salió hace 2 semanas donde se habla de cuál fue el grado de inversión extranjera para México y aquí lo alarmante es que no entró nueva inversión extranjera. Y nosotros mucho nos quejábamos que dentro de lo que está contabilizado como inversión extranjera era reinversión de utilidades. Ahora ni siquiera ha habido ni siquiera nueva captación de inversión, no ha habido reinversión de utilidades y lo que sí vemos directamente es que hay traspasos entre cuentas que pertenecen al capital extranjero. Entonces, prácticamente no hemos recibido inversión extranjera de otros países del comercio exterior y es preocupante la medida de que esto sí afecta directamente al empleo y con el reciente dato de empleo que tuvimos en estas semanas, el peor de 2008. Entonces, las implicaciones directas del debilitamiento institucional, pues se empiezan a ver tangibles. Es un problema que sí tiene México y que se tiene que resolver de una vez por todas y de manera muy inmediata. Bueno, como podemos apreciar, entonces la cuarta transformación implica deterioro institucional, democrático y también deterioro económico. Nos ha acompañado desde Ciudad de México Asael Polo, economista y analista político. Asael, ha sido un gusto. No, el gusto es mío y espero volver a platicar con ustedes. Un abrazo a todos por allá y a la audiencia también. Saludos. Bueno, vamos ahora a una pausa y volvemos. Seguimos en Informe Extra. En Venezuela, la represión de la dictadura continúa intensificándose. Hay 1.900 presos políticos de acuerdo con la ONG Foro Penal. María Corina Machado, la líder de la oposición, permanece en la clandestinidad, mientras que Edmundo González Urrutia, el presidente electo, está en el exilio y ha señalado que, a pesar de las amenazas, va a regresar para juramentar el cargo el 10 de enero. Para analizar estos temas nos acompaña César Báez, abogado y analista político. César, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, estamos a pocas semanas del 10 de enero y de acuerdo con la Constitución de Venezuela, de acuerdo con el artículo 231, Edmundo González Urrutia debería juramentar el cargo. Al respecto, María Corina Machado ha señalado que Maduro pasará por su peor etapa si se aferra el cargo el 10 de enero. ¿Podrías señalarnos cómo interpretas estas declaraciones? ¿A qué se refiere María Corina Machado con esto? Bueno, en principio a lo que se refiere María Corina es a la negociación que debe ocurrir en Venezuela, que no es otra que la forma y el momento en el que Nicolás Maduro debe entregar el poder. Por tanto, mantenerse en el poder, tal como lo indica María Corina, después del 10 de enero seguramente significa muchísimas menos garantías, muchísimas menos opciones y quizá no tener una ruta de escape clara para el régimen de Nicolás Maduro y para todos sus altos jerarcas. Eso en principio se ofrece pues como una serie de garantías para posibilitar la transición, para no solamente ofrecer garantías a quienes se las merecen, sino al mismo tiempo también para facilitar incentivos a quienes consideran necesario pues, que haya un fin, un cambio dentro del sistema en Venezuela. Al mismo tiempo,
la entrada de Edmundo González también representa un reto activo en contra de Nicolás Maduro, quien activamente lo ha perseguido y forzaron su exilio hacia España. Entonces, el hecho de que Edmundo González no solamente pueda volver a Venezuela, sino que también seguramente dentro de Venezuela, forma parte de esos retos activos que la oposición venezolana plantea, digamos, para retar al status quo y retar la escalada de represión y violencia que ha cometido el régimen de Maduro durante los últimos meses. Ahora, con respecto al regreso, al anuncio del regreso de Edmundo González Urrutia, la Constitución establece que él tiene que juramentar el 10 de enero, pero también señala que tiene que juramentar ante la Asamblea Nacional, que en este caso es chavista. ¿Cómo podría hacer Edmundo González Urrutia para cumplir con este anuncio y juramentar ante una asamblea pues, que es fiel a la dictadura? Sí, lo más probable es que esa juramentación no ocurra de esa forma. La Asamblea Nacional no solamente es fiel a la dictadura, sino que también sus más altos jerarcas y una gran parte de los diputados electos están siendo activamente investigados por la justicia internacional. Muchos de ellos también han sido sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que no son personas que simplemente de un momento a otro pudieran tener un pulso de respetar la Constitución, respetar el resultado electoral del 28 de julio y demás. Lo más probable es que veamos un escenario como ya ocurrió en el año 2018 con Nicolás Maduro juramentándose por un lado en el 2018. Recordemos que la Asamblea Nacional era controlada por la oposición y Nicolás Maduro de una manera inconstitucional decide juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora probablemente Nicolás Maduro tenga poder político suficiente para juramentarse ante esa Asamblea Nacional y aunque Edmundo González no ha adelantado la forma o el procedimiento institucional al que recurriría para poder juramentarse en caso de que la Asamblea Nacional se niegue a proceder con su juramentación como correspondería, lo más importante es que se juramente dentro de Venezuela, como un hecho político de retar activamente el poder que tiene Nicolás Maduro dentro del territorio venezolano y ver qué consecuencias pudiera tener eso y que eventualmente pudiera desembocar en un quiebre interno de la coalición chavista en el poder. Ahora, por otra parte, el régimen ha aprobado la denominada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de Venezuela para confiscar propiedades y sancionar hasta con 30 años de prisión a quienes apoyen las sanciones contra el régimen. ¿Qué tan grave es la aprobación de esta nueva norma represiva? Bueno, en la escalada de represión, ahora digamos, esta nueva ley lo que significa es pasar también al ámbito legal las formas de represión contra la oposición y la disidencia en Venezuela. Tal como venimos comentando, el problema grande de la escalada represiva en Venezuela es que siempre se había recurrido a métodos de facto, a la violencia, a la persecución, a la agresión y en muchos casos inclusive a la tortura y al asesinato. Ahora lo que vemos es que la represión se incorpora al marco legal en Venezuela y eso le da pie, digamos, no solamente a los métodos de facto, sino también a los métodos de jure para perseguir a los opositores. No solamente lo que empezó con inhabilitaciones políticas en su momento, con anulación de pasaportes también, en el marco de las elecciones del 28 de julio, probablemente ahora se convierta en una persecución completa. Han habido incluso discusiones donde se ha planteado retirar o anular la nacionalidad venezolana todas aquellas personas que se manifiesten en contra del régimen de Nicolás Maduro de diversas maneras. Ellos, digamos, señalan el hecho de pedir sanciones como el hecho fundamental, lo clave para este marco sancionatorio nuevo que están promulgando, pero realmente pues cualquier tipo de disidencia o oposición que se manifieste va a ser, digamos, reconocida o contrariada con esta nueva ley. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la situación de los 6 asilados de Vente Venezuela en la Embajada de Argentina en Caracas. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de Venezuela acompañados por César Báez, abogado y analista político. César, desde hace varios días la Embajada de Argentina en Caracas viene siendo asediada por la dictadura. ¿Podría señalarnos cuál es la situación de los 6 dirigentes de Vente Venezuela al día de hoy en esta embajada? Sí, hace unas semanas el régimen venezolano viene ejecutando un asedio continuado contra este edificio que, recordemos, en el momento está custodiado por Brasil, ya que los funcionarios diplomáticos de Argentina fueron expulsados por Nicolás Maduro después del fraude del 28 de julio. El problema con esta sede diplomática, que es la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas, es que bueno, allí se encuentran desde hace muchos meses un grupo de 6 venezolanos que han sido
bueno, a quienes se les ha otorgado asilo político por parte de Argentina, y hace muchos meses se está exigiendo al régimen de Maduro otorgar salvoconductos para que estas personas efectivamente puedan abandonar Venezuela, ya que sobre ellos recaen órdenes de captura por ningún delito, simplemente por el hecho de formar parte del comando más cercano a María Corina Machado, y en su momento, pues, estas órdenes de captura sirvieron como un método de presión para intentar que María Corina Machado ignorase la ruta electoral que finalmente permitió la victoria de Edmundo González Urrutia. Ahora, desde hace más de 2 semanas, esta embajada está siendo asediada con comisiones de las fuerzas de seguridad del Estado, cerrando las calles, no permitiendo el acceso de ningún tipo, ni de personas, ni de comida, ni de agua. También se les ha cortado el suministro eléctrico al edificio, se han robado los fusibles, por tanto, a pesar de que en la zona hay suministro eléctrico, el edificio está totalmente desprovisto del mismo. Y ellos se están manteniendo con unas plantas eléctricas que probablemente en algún momento también se queden sin combustible para funcionar, al mismo tiempo que la empresa de agua ha cortado el servicio de agua al edificio, el tanque de agua del edificio se ha agotado a pesar de que había sido racionado hasta ahora, y lo último que hemos sabido es que ahora las fuerzas de seguridad del Estado venezolano también están allanando las casas que colindan con este edificio en un intento, bueno, de cortar cualquier tipo de suministro que se les pueda ofrecer, suministro que no es otra cosa que agua, comida o medicinas, lo más básico para la supervivencia humana, buscando de alguna manera hacer daño a las personas que allí se encuentran, o quizá eventualmente, como la propia María Corina lo ha denunciado, incluso asaltar esta sede diplomática de una manera totalmente contraria al derecho internacional. Ahora, hace unas semanas Luis Ignacio Lula da Silva señaló lo siguiente, y voy a citar: yo creo que Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil, no puedo continuar preocupándome. Un día pelearme con Nicaragua, otro con Venezuela, otro pelearme no sé con quién. Al mismo tiempo, si bien Luis Ignacio Lula da Silva no condena a la dictadura venezolana, está su gobierno representando a la Embajada de Argentina en Caracas y por tanto ayudando a estos asilados. ¿Podrías señalarnos cómo calificas o cómo evalúas el rol que está teniendo el gobierno de Brasil en estas circunstancias? Bueno, la posición de Lula realmente es contradictoria, porque por un lado claramente que la soberanía en su propio país está siendo agredida por parte de Nicolás Maduro con todo este asedio que está llevando a cabo contra esta sede diplomática, y al mismo tiempo no se atreve a condenar completamente el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que quizá en un esfuerzo por mantener algún tipo de canales de comunicación abiertos con el régimen de Maduro, pero al mismo tiempo vemos cómo esos canales de comunicación no han sido realmente efectivos en conseguir objetivos políticos. Por una parte, de reconocer el resultado electoral del 28 de julio, donde Nicolás Maduro perdió, y perdió por un amplísimo margen, pero por otro lado ni siquiera para conseguir lo más básico, como por lo menos pudieran ser los salvoconductos para que las personas que están asiladas en la Embajada Argentina puedan dejar de una manera segura el país. Al mismo tiempo, creo que esto se debe a una grandísima frustración, no solo por parte del gobierno de Brasil, con Lula da Silva al frente, sino también con el gobierno de Colombia, con Gustavo Petro al frente. La semana pasada también en unas declaraciones dijo que en Venezuela, o el régimen venezolano, había perdido el apoyo del pueblo, que no se sabía si era una revolución o una dictadura. Pero yo creo que estos actores, a pesar de que activamente primero no han reconocido el triunfo de Edmundo González, aún están exigiendo al régimen de Maduro presentar actas o pruebas de su victoria. Pues vemos cómo quizás esa frustración ahora se está desembocando en estas declaraciones que, pues, por un lado son contradictorias con lo que realmente están haciendo, y esperemos que por lo menos después del 10 de enero sean suficientemente valientes para reconocer el triunfo de Edmundo González. Efectivamente, se ve una falsa equidistancia, pues, de gobiernos como el de Brasil, que al menos está ayudando, el de Colombia y también el de México, y más recientemente también unas declaraciones del embajador de Portugal cuestionadas y por la propia María Corina Machado, que señaló, pues, que no puede haber una equivalencia, pues, entre las acciones de la dictadura y las víctimas de la dictadura que luchan por restablecer la democracia en el país. Bueno, César, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. No, el gusto es mío, gracias por la invitación. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.